los programas anteriores. Quedan en la compañía de Radio María, una voz cristiana en tu casa. Hola a todos, Taika Ho, les doy la más cordial bienvenida, queridos oyentes, a este programa. Jesús también habla chino, Yesu Yao Kong Chungman, en su versión número 401, Seipak Len Yat Jit. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu. Dios los bendiga, Tin Shipo Yao. Me acompañan hoy Daisy Ampudia Fernández y el reverendo presbítero Guillermo Rosas. Bienvenidos Daisy y Padre Guillermo, gracias por acompañarme hoy. Cómo no, Claudina, un placer también estar aquí. Hola, Padre Guillermo, qué alegría de verle. El micrófono lo tiene apagado, Padre. Ya, ahora Muchas gracias por la invitación y buenos días. Gracias, Padre Guillermo. Estuvo ausente varios programitas, pero vamos a ver si nos actualizamos ya y seguimos con el siguiente tema. Hoy continuamos con la serie sobre la misa Encuentro Vivo con Cristo y nos adentraremos en un momento central y sagrado, la liturgia eucarística, el corazón de la celebración, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Les invito a que abramos el corazón y vivamos juntos este misterio de amor con fe, reverencia y gratitud. Pero antes de iniciar nuestro conversatorio, nos ponemos en presencia del Señor y le pido al Padre Guillermo hacer la oración inicial. Con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tú que te sentaste a la mesa con tus discípulos en el momento crucial de tu existencia para dejarnos el regalo maravilloso de la Eucaristía, nos sigas regalando su gracia en cada celebración y nosotros podamos tener siempre nuestro corazón abierto a ese misterio. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos oyentes, recuerden que pueden enviarnos sus mensajes de voz, textos, preguntas y saludos por WhatsApp al 6633-6087. 6633-6087. También pueden llamarnos en directo durante el programa al 260-7737. 260-7737. En el programa pasado hubieron varios que nos enviaron mensajes después que habíamos terminado el programa, así que vuelva a enviarnos sus preguntas. Radio María necesita de todos nosotros para seguir nuestra misión de evangelizar, llegar a los corazones de las familias y hacerles conocer el amor de Dios. Llama al 260-3000, 260-3000 para más información de cómo donar. No dejes de apoyar a Radio María, una voz cristiana en tu casa. Como dije al inicio, la liturgia eucarística es el momento en que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, y donde el sacrificio redentor del Señor se actualiza en el altar. Nos unimos a Cristo y a toda la Iglesia en un acto de alabanza, acción de gracias y comunión. Padre Guillermo, este tema es un poco complicado o extenso, por lo tanto, tenía muchas preguntas, pero pienso que voy a dejarle los micrófonos y usted desarrolla el mismo, diciéndonos primero que todo qué es la liturgia eucarística y por qué decimos que actualizamos
el sacrificio del Señor en el mismo. Con mucho gusto. Recordar en primer lugar que hay dos grandes liturgias dentro de la Eucaristía, la liturgia de la palabra, de la cual ya hemos hablado, y la liturgia eucarística. Y estas dos liturgias están enmarcadas en los ritos iniciales, al comienzo de la Eucaristía, y en los ritos finales, al final. Entonces, esas son para tener en la mente de nuevo la totalidad de nuestra celebración. Respecto de la liturgia eucarística, yo dije cuando hablamos de la liturgia de la palabra que hay muchos teólogos y sobre todo padres de la iglesia en los primeros siglos que consideran que ambas liturgias tienen exactamente la misma importancia. No habría que poner como superior a la liturgia eucarística por el hecho de que en ella se realiza este gesto principal de la consagración, como la llamamos, y la comunión después, ¿no? Pero en todo caso es claro que ese gesto del sacerdote que lo hace in persona Christi, es decir, en nombre de Cristo y en lugar de Cristo, de vehicular por obra del Espíritu Santo la transformación del pan en cuerpo de Cristo y del vino en sangre de Cristo, sin duda alguna que hace que la liturgia eucarística sea una parte fundamental, digamos. Sin ella no hay Eucaristía. En cambio, sin liturgia de la palabra podría haber Eucaristía. ¿Se entiende? O sea, en ese sentido, la liturgia eucarística tiene una importancia capital. ¿Y por qué se actualiza el misterio? Decía Claudina. Porque no se repite. Eso es muy importante tenerlo claro. No es que el misterio nosotros lo volvamos a hacer como una especie de repetición cada vez que celebramos la misa, sino que lo que pasa es que ese misterio de la muerte y resurrección de Cristo, ese es el misterio principal, digamos, de la Eucaristía y de toda la liturgia, ese misterio, por obra del Espíritu Santo y de la gracia divina, queda liberado de su condicionamiento espacial, Palestina del siglo I, y temporal, año 30 después de Cristo. Queda liberado. Y en cualquier momento que nosotros celebremos la Eucaristía, podemos entrar en contacto, por así decirlo, a través del tiempo y del espacio, con el mismo sacrificio que Cristo hizo y vivió hace 2000 años. O sea, no es que se repita, no es que sea otro, es el mismo que en la Eucaristía se hace actual, se actualiza y se hace presente, se presencializa. Es decir, el espacio y el tiempo que nosotros vivimos en cada Eucaristía también se hace espacio y tiempo del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo sigue muriendo y resucitando hoy, podríamos decirlo en términos más sencillos. Entonces es como si el tiempo no hubiera pasado entre los años 30 de Jesucristo en la última cena hasta hoy. Exactamente. Sin embargo, muchos no católicos dicen que nosotros, no sé si ponerlo así, matamos a Cristo todos los días en la misa, otra vez, pero no es así. No, porque Cristo murió una sola vez, para siempre, y nosotros lo que hacemos es traer al presente eso, no como un mero recuerdo, sino como lo llamamos no como un memorial. Un memorial y se actualiza, que eso es importante. Eso es. ¿Y qué decimos que nos puede explicar qué es un memorial, para que estar claro? El memorial es precisamente el hecho de que un acontecimiento salvífico que está en el pasado, y en este caso también en otro lugar, puede, por obra y gracia del Espíritu Santo, hacerse actual y presente hoy. Eso es memorial, no es un mero recuerdo, porque es para distinguirlo del recuerdo, ¿no? Sí. Un recuerdo es que yo me acuerdo de mi abuelito que era tan bueno y que nos contaba cuentos del campo, ¿ya? Perfecto, eso es un recuerdo y es muy bueno. Pero aquí no es un mero recuerdo, sino que cuando recordamos
la última cena, la muerte y resurrección de Cristo, en realidad la estamos haciendo presente y actual en la misa. O sea Eso que es memorial. se está haciendo vida, Padre. Así es. Se está haciendo vida hoy. Y hay unas palabras del sacerdote que creo que recuerdo, dice algo, hacemos esto en memoria, no lo decimos como en recuerdo de, sino en memoria Justamente, de. hagan esto en memoria mía, Exacto. no recuerdo mío, sino que en memoria. En todo caso, en términos del lenguaje habitual que tenemos, obviamente son sinónimos, pero aquí estamos hablando de una categoría teológica, ¿no? Memoria y memorial, en sentido teológico, son mucho más fuertes que lo usamos habitualmente en nuestro lenguaje común. Entonces, dijimos que es el corazón de la Eucaristía, la liturgia eucarística. No es más importante, como usted dijo, sino es el corazón. ¿Y qué sucede en esta parte? Bueno, lo que sucede, lo llamamos hoy día transubstanciación, Ajá. es que por obra del Espíritu Santo y la acción del sacerdote que actúa en lugar de Cristo, Nombre de Cristo. claro, el pan se transforma en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. La transubstanciación es una teoría que no es dogma de fe, es una teoría que es la que mejor explica, porque siempre los teólogos han tratado de explicarse cómo sucede esto. Ajá. Entonces, la explicación, dicha en términos muy simples, es que todas las cosas tienen una sustancia. La sustancia es lo que hace que algo sea lo que es. O sea, cuando uno dice reloj, La materia. Ajá. no es la materia, No. es como la esencia. La esencia, Cuando uno sí. dice reloj, uno se imagina algo, ¿ya? Porque todos nos imaginamos algo, podemos imaginar Sí. un reloj de pulsera, o un reloj de pie, o un reloj en una torre, etcétera, ¿no? Pero todos pensamos en algo, o sea, la esencia del reloj la tenemos dentro. Bueno, todas las cosas tienen una esencia, entonces la transubstanciación dice que cuando se hace la consagración, la sustancia de pan, la esencia del pan, Ujú. se transforma en otra esencia. Transubstanciación, transita a otra sustancia, que es cuerpo de Cristo. Y el vino transita a otra sustancia, que es sangre de Cristo. Pero mantiene lo que se llama los accidentes. Los accidentes son la materia. O sea, Ok. ¿entiende? Sí. O sea, los O accidentes sea, que son lo que vemos. lo que vemos, Ajá. lo que tiene peso, lo que tiene sabor, lo que tiene dimensiones. Eso lo que ocupa un espacio en el mundo. Eso son los accidentes. Y los accidentes son variables. Ya dije, en el reloj, la esencia todos la entendemos, pero puede ser un reloj de una torre, un reloj de pulsera, un reloj... Digital, análogo. ¿No es Ajá. cierto? Claro, puede ser un reloj de arena también, que es distinto. Entonces, los accidentes pueden cambiar, pero la esencia siempre es reloj. Reloj. Aquí lo mismo. Da el Entonces, ¿qué tiempo. pasa? Que después de la consagración, aunque los accidentes se mantienen del pan, ya no es pan, es Ya. cuerpo de Cristo, cambió la sustancia. Y aunque los accidentes del vino se mantienen, el líquido tiene el mismo sabor, el mismo peso que antes y todo, ya no es vino, es sangre de Cristo. Eso es la transubstanciación, dicho en términos simples. Pero padre, entonces lo que vemos es que nosotros entramos a un misterio, a algo divino, y por eso es que como que tenemos que reafirmar nuestra fe en que eso que usted nos está explicando es así. Exactamente, pero ahí tal vez es bueno, Daisy, recordar que lo que es dogma de fe, yo ya dije, la transubstanciación No no es es un dogma de fe, ya me lo Dogma de fe. Lo que sí es dogma es la presencia real, es decir, el resultado de la consagración, que después de la consagración está realmente presente Cristo en ese pedazo de pan y en ese poco de vino, eso es dogma de fe. Y por eso podemos hacer adoración después de la misa, porque creemos que sigue allí la presencia de Cristo. Exacto. Es decir, la manera como se transforma es una teoría, transubstanciación.
Ah, En ok. cambio, el O sea, la resultado, manera en que se forma, que se eso, transforma. eso no es Pero dogma. sí es dogma que ahí está Cristo. Exacto, pero Es, la presencia real es dogma. Ahí sí, en eso tendríamos que creer. Si uno no cree que después de la consagración ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, hay un problema ahí en nuestra fe. Muy grande. Pero como dice Daisy, esto es un misterio de fe. Tenemos que abrir nuestro corazón de fe. La razón no lo puede explicar. La transubstanciación también es una explicación que no satisface plenamente a mucha gente. Pero mire, Padre, que a través de los siglos vemos los milagros eucarísticos, ajá, que exacto. hacen como confirmarnos de que esto que usted nos está señalando, Jesús está una vez el epíclesis, o sea, la fuerza del Espíritu llega, ahí se transforma ese pan en el cuerpo de Cristo y esa vino en la sangre de Cristo. Así es, justamente, es decir, lo que hay que creer es la presencia real. Ahí hay que poner nuestra fe. Lo otro es una explicación posible, que puede ser esa o puede ser otra. Pero la fe hay que ponerla en la presencia real, porque ahí está el misterio también, el misterio vivo, como decías tú, Daisy, al comienzo, que está allí sobre el altar y que después nosotros comulgamos. Porque recuerden una cosa, la consagración va siempre unida a la comunión. Ajá. Nunca puede haber una misa donde nadie comulgue. No, esa misa no sería válida. Al menos el sacerdote tiene que comulgar, porque Ah, la por lo comunión, menos el sacerdote. por lo menos, porque la comunión y la consagración son una sola cosa. Porque ¿para qué dijo Cristo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre? Para que lo comieran y lo bebieran. Por eso dice, tomen y coman, ¿no es cierto? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero la intención es que la gente coma y tome. Por lo tanto, no está completa la consagración sin la comunión, por lo Comunión. menos del sacerdote, y ojalá Una, de muchos más. se me ocurre ahora hacer esta pregunta. ¿Puede un sacerdote hacer una misa él solo, sin nadie, sin fieles o sin más nadie? Sí. Puede Sí se hacerla puede. en caso de que realmente no tenga ninguna posibilidad de invitarla y, por ejemplo, sea día domingo y él quiere celebrar la Eucaristía. A mí me ha pasado 2 o 3 veces en mi vida nomás que he estado realmente solo, abandonado en un aeropuerto, por ejemplo, o qué sé Ajá. yo. Y ahí uno puede celebrarla solo, por supuesto, porque en el Ah, fondo la Eucaristía siempre es una celebración de la Iglesia. El sacerdote nunca la celebra solo, la puede celebrar solo físicamente, pero espiritualmente siempre está en comunión con la Iglesia. correcto. Ujú. Bueno, vayamos entonces a la plegaria eucarística y antes de la consagración o antes del santo está lo que es el prefacio. ¿Qué nos prepara el prefacio? ¿Para qué nos prepara? El prefacio, que es la primera parte de la plegaria eucarística, es una parte variable, eso es interesante tenerlo en cuenta. Es decir, Ajá. existen más de 70, casi 80 prefacios Formas, formularios. Ujú. en total. ¿Por qué? Porque el prefacio, al contrario de la plegaria eucarística, que aunque tenemos 13, sin embargo son solo 13, ¿verdad? Y no siempre se pueden usar cualquiera. A veces hay restricciones y hay que usar solo dos, hay que elegir entre 2 o 3. Pero al contrario de la plegaria, que es siempre igual, el prefacio puede ir cambiando de acuerdo a la celebración. O sea, hay un prefacio para los días domingos, hay prefacios para los días de semana, hay prefacios para la Virgen María, hay prefacios para los santos, para los mártires, hay prefacios para los sacramentos, para el bautismo, para el matrimonio. Entonces, justamente en el prefacio nosotros le damos la coloración propia a esa celebración que estamos teniendo. Esa es la función principal del prefacio, que termina con el santo, ¿verdad? Con Con la el proclamación santo. del santo. Y después viene el resto de la plegaria eucarística. Correcto. Entonces viene lo que llamamos epíclesis, la invocación del Espíritu Santo. ¿Pudiera explicarnos un poco más de eso? Exacto, Daisy ya se refería a ella. Ajá.
La epíclesis es el momento en el cual el sacerdote estira sus brazos y pone sus manos con las palmas hacia abajo sobre las especies eucarísticas. Ese es un gesto propio de invocación del Espíritu Santo e invoca al Espíritu Santo. Epíclesis, epicaleo, significa llamar sobre, llamar al Espíritu sobre las ofrendas. Ese es el sentido, ¿no? Y entonces el Espíritu desciende y transforma ese pan y ese vino en cuerpo y sangre, unido a las palabras que el sacerdote dice en nombre de Cristo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, no sé lo que es entregado por ustedes, y después tomen y beban y el resto. Esas palabras, que son las palabras en la fórmula de la consagración, ¿cómo se llama? Junto con el gesto epiclético, es lo que transforma las especies en cuerpo y sangre de Cristo. Hay muchos que dicen si el sacerdote no usa textualmente las palabras de consagración, la misma no, el pan y el vino no se consagran. ¿Es así o no es tanto? A ver, depende, porque, si realmente el sentido no cambia nada, no habría ningún problema, ¿no? Porque, qué sé yo, imagínese usted un sacerdote viejito que se olvida que cambiamos al tomen y coman y se le sale todavía el tomad y comed, ¿ya? Por ejemplo, que es la fórmula anterior. Bueno, no pasa nada, ¿no? Eso es una cosa así, no cambia absolutamente el sentido. Pero si yo empiezo a hacer extravagancias y digo, tomen hermanos y hermanas y consuman esto, ahí sí que ya uno dice, no, ahí no. Se supone que las fórmulas sacramentales hay que decirlas como están allí. Hubo una discusión fuerte acerca del tema en la consagración del vino, de si hay que decir por todos o por muchos. El Papa Benedicto cambió la fórmula, que era por todos antes, a por muchos. Y eso provocó mucha polémica. Actualmente hay al menos un país, que es Italia, que no lo cambió. O sea, sigue diciendo por todos. Y en cambio en el misal dice que se dice por muchos. Pero eso, entonces ahí tampoco hay problema. Si algún sacerdote dice por todos o por toda la humanidad, como dicen algunos, no hay problema, porque eso se usó desde el año 70 hasta el año 2000, durante 30 años, y es perfectamente correcto, porque Cristo entregó su vida por todos los seres humanos. Otra cosa es que los seres humanos acepten eso en su corazón, ¿verdad? Y acepten ese gesto de salvación para sí mismo. Pero Él lo ofreció por toda la humanidad. Y el problema es que la palabra muchos indica en el fondo que no son todos, ¿no? Que son muchos, pero no todos. Y eso entonces ahí ha provocado polémica. Algunos teólogos dicen, no, pues, si Cristo murió por todos, no por muchos. Ya, pero digo, fuera de esto, sería válido entonces ambas fórmulas si las dice un sacerdote. Pero otros cambios, Claudina, son inaceptables, ¿no? Si son cambios más extravagantes o más o realmente que cambian el sentido de la consagración. Sí. Me quería quedar con lo de muchos y todos, pero creo que no va a haber tiempo porque no me quedó claro cuál era la idea el Papa Benedicto de cambiarlo, para que no incluyera a todos. Es que no la dije, es muy simple. Él dice que en los evangelios dice muchos y no todos. Entonces hay que ser fiel a la fórmula que aparece en San Mateo y en San Marcos, creo, porque Lucas y Juan no tienen el muchos. Ya. O sea, que él tenía un soporte bíblico, Daisy. Padre. ¿Perdón? Para cambiarlo, él tuvo un soporte bíblico. Exacto, él tuvo un soporte bíblico, pero que también fue discutido, porque en otras partes de la Biblia es muy claro que la salvación que Cristo ofrece es para toda la humanidad. Recuerden que Él incluye a los paganos, a todos. O sea, entonces por eso es que hay un conflicto teológico ahí, y eso explica que haya una conferencia episcopal entera que haya decidido seguir con todos.
porque esto no es tan claro. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas vale. Pero en el misal dice muchos, para que quede claro, ¿no es cierto? Y eso es lo que deberíamos decir nosotros en principio. Yo le quiero ser sincera, que a mí me afectó cuando cambió. ¿Por qué, Daisy? Porque yo tengo la idea de que Jesucristo se dio por todo el mundo, por todo, creyentes o no creyentes, por toda la humanidad. Ajá. Bueno, eso le Bueno, pasó a Italia mucha no lo gente. cambió. Eso le pasó Pero a bueno, mucha ya gente después que... yo me acostumbré porque uno tiene que ir al ritmo de la iglesia. Así es, pues, claro. Pero lo que pasa es que el muchos realmente aparece restrictivo, ¿no? Entonces, el Papa Benedicto también lo defendió diciendo que si uno ponía muchos, eso era un aliciente para que aquellos que no se sentían incluidos fueran más santos, ¿no? Él lo dijo Ajá. así. Y algo tiene de razón, pero no sé si es una buena razón para cambiarlo. Bueno, y después seguimos con la plegaria. Está la parte que llamamos anamnesis, la Anamnesis, memoria de la pasión, así resurrección. es. ¿Nos puede explicar esa parte? Por supuesto. La anamnesis es propiamente el memorial. La traducción de anamnesis Ajá. es memorial, porque allí nosotros recordamos justamente, es el relato de la institución en el fondo, ¿no? El relato de la institución que el sacerdote dice en nombre de Cristo, in persona Christi, esa es la anamnesis, hasta que él dice, este es el sacramento de nuestra fe, ¿no? Y ahí todos responden una cosa. Esa es el pequeño relato de la institución que trae del pasado y de Palestina a nuestro altar, hoy y aquí, Hoy, y se et nunc, actualiza. como se Ujú. dice, trae el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección. Esa es la anamnesis. Una vez termina eso, nosotros tenemos que responder, y hay varias formas de Hay varias, responder. claro. Anunciamos ¿Cómo tu se decide muerte, cuál o el sacerdote escoge el que quiera? exacto. Y debería ser creativo y cambiar de vez en cuando, porque la mayoría de los curas somos flojos y usamos solo la primera fórmula, ¿verdad? Mejor, porque así me acuerdo qué responder. ¿Ve usted? No, pero si no cuesta nada aprenderse dos cosas más y son tres Exacto, sí. fórmulas nomás. Bueno, Y todas una son vez, muy bonitas. sí, sí, es cierto. Sé que tenemos una pregunta, pero voy a ir cuando vayamos al rito de la comunión. Pero entonces después termina y viene lo que llamamos doxología. La El rito de la doxología, claro. doxología No, no, final, no, donde perdón. termina, ¿o no? Todavía no, porque antes de Ah, la no. doxología vienen las ¿Qué? intercesiones. Ah, ok, las intercesiones, ¿qué son? Claro. Después de la anamnesis viene como dijimos recién, la aclamación, anunciamos tu muerte, y después vienen las intercesiones, donde se reza por la iglesia, por el papa, por el El obispo, obispo. por los difuntos, ¿no? Eso es lo básico, lo básico. Y allí finalmente viene la palabra que dice el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y el pueblo responde amén. Ah, Esa es la Y se doxología, levanta el pan y el cáliz. exactamente, y ahí se levanta el pan y el cáliz a la altura de la cabeza del Padre. La doxología es la glorificación, es decir, es como el cierre glorioso de toda la plegaria eucarística, ¿no? Para alabar a Dios al final también y mostrando las especies que ahora son pan, que son cuerpo y sangre de Cristo. Y nosotros tenemos que responder con un amén, pero es un amén diferente. ¿Por qué? Bueno, es un amén importante porque es un amén a toda la plegaria eucarística. Recuerden que la plegaria eucarística comienza cuando el sacerdote dice, el Señor esté con usted y con tu espíritu, levantemos el corazón antes del Ajá. prefacio. Con ese diálogo comienza y termina con esta doxología. Entonces, es un amén que es una afirmación de todo eso que pasó, consagración incluida, ¿verdad? Un amén fuerte que, por lo tanto, el ideal es cantarlo. Sí, Nosotros muchos acá ya lo tenemos la cantan. costumbre de cantarlo, sí. Se canta y varias melodías distintas, se puede ir cambiando la melodía, un amén festivo, un amén solemne, ¿no? Un amén que nos salga del corazón, porque estamos participando nada menos que del misterio
más importante de la vida de nuestro Señor, ¿no? Así es. Y entonces con esto entramos a lo que es, no sé si se me quedó algo más, Daisy o Padre Guillermo, en esta parte No, no se de quedó la nada. plegaria. Creo que quedó algún gesto, silencio que tiene que hacer el pueblo o el sacerdote en este momento, las manos. Generalmente estamos arrodillados. Estábamos diciendo que por lo menos yo ahora estoy en Estados Unidos y ellos se quedan arrodillados toda la plegaria hasta la doxología. Pero estábamos diciendo que en Panamá, por ejemplo, se hace hasta la aclamación. Exacto. Es lo que dice el misal. El misal dice que uno está de rodillas solamente hasta la aclamación de anunciamos tu muerte. Es decir, uno se pone de rodillas muy poquito, porque Ajá. ponerse de rodillas comienza en el momento de la epíclesis, cuando el sacerdote Sí. estira sus brazos, ese es el signo para ponerse de rodillas. Siempre, ese es el signo. Cuando estira los brazos, allí uno se pone de rodillas. Inmediatamente después viene la consagración o el relato de la institución, la anamnesis. Ajá. Tomen y coman, toman y beban. Y inmediatamente después de eso el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y ahí ya tenemos que pararnos de nuevo. Exactamente. Habría que decir de pie la aclamación. Eso es lo que prevé el misal. Ahora, Eso es lo que iba a decir. La aclamación se hace de pie, no es claro, al final de la aclamación que uno No, se no, levanta. uno se exacto, tiene que, es que es un momento glorioso, uno va a exacto, Ah, reafirmar. pero exactamente, un acá en momento de Estados glorioso. Unidos se quedan arrodillados hasta la doxología. Es que yo creo que Ya. ese es como un acto de piedad que la gente se queda como arrodillado en sentido como de adoración, pero da la casualidad que en ese momento uno se tiene que parar, el gesto de levantarse es como para señalar, Cristo resucitó, está vivo, está con nosotros, es nuestro alimento, etcétera. Así es. Sí, pero Ahora, yo recuerdo, no, antes no se hacía en Panamá hasta el final de la doxología. Yo me acuerdo que nosotros nos quedábamos arrodillados, sí, ¿no? pues es que antes era así. Por eso es Ah, que ok. antes del Vaticano II era así. Por eso es que el misal hoy día dice que hay que arrodillarse solo en el momento que ya dije, pero dice, Ajá. si hay comunidades que tienen la costumbre de arrodillarse hasta el final de la plegaria, manténgase la costumbre. Eso también dice el misal. O sea que los Ah, ok. norteamericanos no están No yendo están, contra la norma, ajá. pero sí están siendo una excepción. Ok, perfecto. Vayamos entonces a una pausa y cuando regresamos seguimos con el rito de la comunión. Muy bien. Apoya la misión de Radio María haciendo tu contribución a través de Banca en Línea. Banco Nacional, cuenta de ahorros 40 00 04 22 599. Caja de Ahorros, cuenta corriente 18 00 04 0004. Banco General, cuenta de ahorros 04 17 99 10 20 616. Banismo, cuenta de ahorros 10 14 34 760. Global Bank, cuenta corriente 01 101 11 08 09. Gracias a tu generosidad, seguimos llevando alegría y esperanza a todo Panamá. Puedes ingresar a radiomaria.pa/donaciones para saber más formas de donar. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María.
¿Te has puesto a pensar que el mensaje de la palabra de Dios llega a muchísimas personas gracias al funcionamiento de una antena de transmisión? Todos conocemos la estructura de una radio. La radio está activa 24 horas al día y gracias a tu donación se hace posible que esto se extienda 24 horas el resonar de la palabra de Dios. Muchas personas se acercan a Radio María y la escuchan. Algunos deprimidos, otros enfermos, otros con ganas de escuchar palabra de Dios, otros preocupados, otros simplemente con ansias de rezar y otros para entretenerse. Pero a todos ellos llega la palabra de Dios gracias a que hay un mantenimiento constante en nuestros recursos de transmisión. Sin ese mantenimiento no es posible escuchar la palabra de Dios. Pongámonos a ver el efecto de un megáfono. Tú puedes hablar, pero si el megáfono tiene algunas fallas, el mensaje no va a llegar. Ocurre exactamente con la radio, exactamente lo mismo con la radio. Si no tenemos el mantenimiento apropiado de nuestros recursos, es muy posible que el mensaje no llegue. Y al no llegar, se imposibilita que una persona necesitada se encuentre con la palabra de Dios. De modo que sigue apoyando a Radio María. Anímate a respaldar esta obra de evangelización para que muchas personas podamos oír y entender la palabra de Dios que se es proclamada. Queridos oyentes de Radio María y a quienes nos siguen a través de los canales de comunicación, este tiempo de gracia es favorable para que abramos el corazón a Cristo que viene a salvarnos. Radio María Panamá quiere acompañarte en este itinerario llevando la palabra de Dios, la oración, la catequesis, la promoción humana. Este esfuerzo no es posible sin tus oraciones y sin tus donaciones. Regala esperanza para que Radio María siga llevando ese mensaje al corazón de cada uno de sus oyentes. Que Cristo el Señor, el Dios de la historia, el Emmanuel, el Dios con nosotros, renazca en cada familia, en cada hogar, y que con tus donaciones Radio María te siga acompañando durante todo este tiempo litúrgico 2026. Que la Virgen María de la Esperanza te bendiga y te guarde en todo momento, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos de vuelta, este es su programa Jesús también habla chino Jesu Yaukong Jungman. Entonces seguimos, Padre Guillermo, con el rito de la comunión. Ya hemos escuchado toda la plegaria eucarística, estamos preparados interiormente y vamos a recibir la comunión, ¿cierto? Así es, y partimos después de la plegaria eucarística y de la doxología que comentábamos, con la oración del Padre Nuestro. Es decir, preparamos Correcto. nuestra comunión tomando las palabras del mismo Jesús en esta única oración completa que Él dejó, ¿no? y que enseñó a sus discípulos. Es ¿Por una qué manera rezamos de... el Padre Nuestro? Ajá. porque es una manera de entrar en comunión profunda con Cristo, diciendo sus propias palabras, y además cumplir aquello de que danos hoy el pan de cada día, que en este caso se interpreta como el pan de la Eucaristía. No solamente tiene el doble sentido, ¿no? El Ajá. pan material, el alimento corporal, y también el pan de la Eucaristía. Por eso se reza el Padre Nuestro. Y Qué después del bonito. Padre Nuestro, sí, pues muy hermoso. Sí. Y después del Padre Nuestro, el Concilio Vaticano II integró el rito de la paz, que no existía antes, no era parte de la liturgia, y que ahora existe. Es un rito que los días de semana, por ejemplo, se puede obviar, se puede dejar, pero en general se hace, ¿no? Porque la gente ya se ha acostumbrado y es muy bonito. Un gesto muy simple para pedir la paz, que es el don por excelencia del resucitado. Recuerden que Cristo, cuando resucita, Juan capítulo 20,
lo primero que hace, las primeras palabras que les dice a sus discípulos es: la paz esté con ustedes. Y después les dice, Correcto. sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Juan 20. Entonces, por eso que la paz es tan importante, ¿no? Y está muy ligada a la resurrección de Cristo. Correcto. Entonces viene el rito de la paz y inmediatamente después viene la antiquísima oración del Cordero de Dios, Agnus Dei, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, como preparación inmediata a la comunión. Y aquí es bueno decir que este Cordero de Dios no es un acto penitencial, ¿no? Porque ya lo tuvimos al inicio de la misa. Ajá. El ten piedad de nosotros ten piedad lo hemos asociado siempre como al pedir perdón, pero en realidad, en su origen, ten piedad significa algo así como: mírame con cariño, mírame con atención, mírame con predilección. Eso significa ten piedad, es muy hermoso. Es como que un niño le dice a la mamá: por favor, abrázame, algo así, ¿no? Algo así es. Entonces es algo muy hermoso. Ten piedad, Cordero de Dios, Jesús sacrificado, ten piedad, mírame con compasión. Tiene, por supuesto, también una nota penitencial, pero no es lo fundamental. Y entonces, inmediatamente después del Cordero de Dios, comulga primero el sacerdote, comulgan los que están ahí en el altar, si es que hay otros concelebrantes o servidores, y entonces se ofrece la comunión a toda la asamblea. Y es justo en el cordero, en la fracción del pan, que se parte el pan. Y Exacto. se pone el gesto de poner un pedazo en el vino. Y entonces ahí le pregunto, ¿qué significado tiene Es un significado el gesto? antiquísimo y es muy bueno decirlo de vez en cuando a la gente, porque cuando las cosas tienen sentido y uno lo entiende y lo conoce, uno goza más con el gesto, ¿no? Pasa de ser un gesto rutinario o que hace un sacerdote allá en el altar a un gesto que me involucra también. Es muy simple. Estamos hablando del siglo primero o segundo, ¿ya? En Roma, segundo, digamos. En Roma Ujú. celebraba el obispo la única misa que había en Roma. Pero rápidamente empezó a haber tantos cristianos en el siglo segundo que ya no podían estar todos juntos. Además, era una época de persecuciones donde la iglesia no era pública. Entonces tuvieron que hacer misa en varias partes de Roma y ahí las hacían ya los presbíteros. Pero a ellos les complicaba esto, porque tenían la sensación de que si no era la misa con el obispo, como que no se podía asegurar que realmente era la misa Que estaba que allí. correspondía. Entonces se tomó la costumbre de que en la misa del obispo había diáconos que representaban, supongamos, a las demás 6 parroquias, digamos, o sea, comunidades que había en Roma. Estaban allí. Y cuando el obispo partía el pan, en este momento que estamos hablando, él le entregaba a cada diácono un pedacito de ese pan, envuelto en algo, en una servilleta, por ejemplo, y estos diáconos corrían cada uno a su comunidad. No deben haber estado muy lejos en esa época, pese a que Roma era una ciudad grande, pero seguramente, bueno, corrían y estaban coordinados, de modo que cuando llegaban, el sacerdote tomaba ese pedacito de pan y lo echaba en el cáliz, para significar que su misa era la misma misa del obispo, que estaba en plena comunión con la misa del obispo. Ese fue el sentido. Y ese sentido hasta el día de hoy se mantiene, incluso ampliado. Cuando uno echa el pedacito de pan, de hostia en el vino, el sacerdote en el fondo está diciendo: esta Eucaristía está en comunión con nuestro obispo y con el Papa, que es el obispo de Roma, ¿no? Ajá. Está en comunión con toda la iglesia. Es una misa en comunión con toda la iglesia. Ese pequeño gesto indica eso. Qué interesante, padre, mire. Eso yo creo que para todos los oyentes y los que están viendo, darle sentido a esto de que no es algo rutinario, sino que tiene una profundidad. Es bien importante. Gracias, padre, de verdad que
uno queda anonadado cuando ve estas explicaciones, porque lo hacen a uno como reafirmar más el sentido de la Eucaristía. Así es. Padre, cuando usted dijo eso de que los diáconos iban a su comunidad y repartían el pedacito, me recordó una misa que yo fui, yo creo que era maronita, en la parte de la paz. El sacerdote tomaba del cáliz o del la consagrado y pasaba la paz a los ministros, y los ministros iban a las bancas y lo pasaban a los demás. Ah, qué bonito gesto. Sí, qué lindo. Sí, Sí, me recordó eso. sí, Pero muchas bueno, veces las ajá. Eucaristías de nuestros hermanos orientales o incluso protestantes nos enseñan cosas, ¿no? Muchas veces, sí. Bueno, llega entonces la pregunta de José que decía, porque en Panamá generalmente solo se distribuye la comunión con el pan. Entonces pregunta, ¿por qué no repartimos la sangre? Bueno, si uno tuviera que responder con una sola frase a eso, es porque somos cómodos. Por eso. Por eso se acabó en la historia, porque era más incómodo y más O largo. sea, hay que distribuir los dos, el pan, el cuerpo y la sangre. En Eso es lo correcto. los primeros 8 siglos fue así. Todo el mundo tomaba vino y comía pan. Pero se acabó por comodidad, porque, claro, al final es mucho más simple dar el puro pan. Y además el vino, si sobra, ¿qué hacemos con él? Porque se pone vinagre, ya. El vino es un poco más complicado, ¿verdad? También conservarlo, por eso conservamos solo el pan para la adoración y para la comunión a los enfermos, no el vino, porque el vino se echa a perder rápidamente, a menos que uno lo tuviera en un sagrario refrigerado, que también es posible, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien lo ha inventado ya. Entonces, se acabó por eso. Pero, yo lo quiero decir con toda claridad, el Ajá. último misal del año 2002 vuelve a recomendar que la comunión se haga bajo las dos Dos especies. especies para toda la gente y pone una sola condición, que eso sea aprobado por el obispo. ¿Ya? Y yo conozco comunidades, por ejemplo, en la cual estuve muchos años acá en Santiago, donde en la misa principal siempre se comulga bajo las dos especies. Y no es más largo ni nada, porque uno simplemente, ¿qué hace? Pone más ministros de la comunión, pues. Nosotros teníamos Correcto. 12 ministros de comunión, entonces había 6 puntos de comunión con el pan y el vino, y con eso bastaba perfectamente, ¿no? Era igual de larga la comunión que si solo lo hubiéramos dado con el pan. Entonces ya no era argumento, es que era muy largo, no es problema. Y respecto del cómo, hay distintas formas. Si hay un grupito muy chico, todos pueden tomar del cáliz, como hacen los neocatecúmenos desde hace Ajá. muchos años, con permiso de los obispos. Si hay mucha gente, se hace por intinción. En Se, tinción. se unta la hostia en el cáliz con vino y se comulga. Correcto. Tenemos otra pregunta de una catequista del Templo San Gabriel de la Dolorosa. Virginia Pérez pregunta que en el Padre Nuestro ella toma las manos de los niños juntos y las rezamos, que si eso está correcto o no. No hay ningún problema porque no hay Ajá. ninguna norma en el misal que Que diga que no. impida Ujú. que uno levante las manos o se tome las manos. Y otra pregunta que nos llegó dice, cuando decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, que si debemos arrodillarnos allí. No, solamente uno se arrodilla en el momento del relato de la institución, de la anamnesis o consagración, como la queramos llamar. Solamente ahí. No hay Pero otro momento en donde el el rito de la misal, comunión, perdón. cuando después de hacer la fracción de pan que el sacerdote presenta, la gente se arrodilla allí, después del cordero. Bueno, eso no está previsto en el misal. Ah, no Está está. previsto que uno esté de pie ahí, claro. Acá en Estados Unidos sí se arrodillan también. Claro, puede ser otra cosa de devoción antigua, Son, ¿no? son Claro, porque como como el cuestión de sacerdote devoción, sí. eleva. Ok, y ahora viene, recibimos el cuerpo y la sangre cuando haya. ¿Cómo debe ser nuestra actitud en este momento ya?
vamos en procesión hacia donde están los ministros para tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, obviamente es el momento más importante para uno, ¿no? Porque si hemos estado toda la misa concentrados en Jesús y con varios gestos que ya lo han anticipado, este es el momento más importante, ¿no? O sea, realmente hay que estar en una actitud de total apertura a Dios y reconocer que ese pedacito de pan que consumimos es Jesús, es Dios mismo que quiere hacerse parte de nosotros. Por lo tanto, no caben actitudes de distracción, ni mucho menos de rechazo, ¿no? Porque sería totalmente contradictorio. Estoy recibiendo a Cristo y tengo que tener una actitud de absoluta apertura y amor por Él. Muchas gracias, Daisy y Padre Guillermo. Ya me están diciendo tiempo y ya se acabó. Así que recuerden, la liturgia eucarística no es solo el centro de la misa, sino el corazón de nuestra fe, y debemos participar en la misma con fe y reverencia. Padre, la bendición y terminamos. Muchas gracias. El Señor los bendiga a todos ustedes, hermanas y hermanos, en este día, y que la Eucaristía siempre sea para nosotros un alimento que fortalezca nuestra adhesión a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias, queridos oyentes y todo Radio María. Dios los bendiga. Tinchi Pouyao. De esta manera, estimados amigos radioescuchas, llegamos al final de este espacio Jesús también habla chino. Este programa que le llevamos todos los jueves a partir de las 10 de la mañana aquí en Radio María. Recuerde que también lo puede sintonizar a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio María Panamá. www.radiomaria.pa/Jesús Chino para volver a escuchar los programas de este espacio. Continúe en la compañía de Radio María. Ya en breve inicia el espacio Profesiones y Empleos con Valores.